Bueno, dentro del metabolismo de los hidratos de carbono, algunas consideraciones generales. La digestión degrada, ¿sí? El proceso de digestión lo que hace es degradar los glúcidos o los hidratos de carbono de los alimentos hasta el estado de monosacáridos, entre los cuales siempre va a predominar, como la más importante, la glucosa. Los monosacáridos son transportados al hígado, el cual es capaz de captar una buena parte de glucosa para formar el glucógeno, que es una reserva. Este proceso requiere cierta energía, es anabólico y se llama glucógenogénesis. Como el hígado no alcanza a captar la totalidad de la glucosa, una parte de esa glucosa pasa a la circulación en general. El tejido muscular también puede almacenar el glucógeno. La glucogenogénesis se produce en otros tejidos además del hígado, y el glucógeno puede ser desdoblado cuando el cuerpo necesite energía y no tenga glucosa. El glucógeno puede ser desdoblado liberando glucosa. Esta degradación se llama glucogenólisis y tiene lugar en el hígado. El glucógeno en el músculo sirve como reserva. El propio músculo va a utilizar cuando debe realizar trabajo de contracción. La degradación va a llevar a la producción de piruvato y de lactato como productos finales. El proceso catabólico de la glucosa y del glucógeno comprende dos partes. La primera es la glucólisis o la vía de Embden-Meyerhof. Se cumple aún en ausencia de oxígeno. La etapa final comprende la formación de piruvato, que se reduce a lactato en ausencia de oxígeno, lo cual permite la prosecución de la glucólisis y la obtención de energía. En presencia de oxígeno, ¿sí?, el piruvato formado sufre un proceso de oxidación total hasta dióxido de carbono y agua. Primero experimenta una descarboxilación oxidativa que lo va a convertir en acetato, el cual es oxidado en el ciclo del ácido cítrico, de los ácidos tricarboxílicos o también llamado ciclo de Krebs. Por su parte, hay un ciclo que es el ciclo de Cori. El lactato formado puede ser oxidado a dióxido de carbono y agua en el propio tejido cuando el suministro de oxígeno es suficiente, y gracias a la gran difusibilidad del lactato, una buena parte pasa a la sangre, desde donde es captado por el hígado, y este tiene la capacidad de reconvertirlo en glucosa y en glucógeno, cerrando un ciclo llamado el ciclo de Cori. El glucógeno también se puede formar a partir de otros compuestos, como sustancias procedentes del metabolismo de aminoácidos y otros subproductos no glucídicos. A eso le llamamos gluconeogénesis. Ciertos productos derivados de la glucosa pueden servir para sintetizar también lípidos o esqueletos carbonados, por ejemplo, de los aminoácidos. Este sería el ciclo de Cori. En el hígado tenemos glucosa, la glucosa pasa a la sangre y de la sangre puede transformarse y llegar al músculo como glucógeno. Tenemos la glucosa en el hígado, esa glucosa pasa a la sangre, en el músculo se almacena como glucógeno, en el mismo músculo también se transforma de glucógeno a lactato. El lactato es liberado del músculo, pasa a la sangre y de la sangre es captado por el hígado, el cual lo transforma de nuevo a glucógeno y vuelve a hacer el ciclo otra vez. Bien, el ingreso de glucosa a la célula, en la membrana hay un sistema de cotransporte que introduce glucosa y sodio. Estaría introduciendo glucosa en la célula aprovechando el gradiente de sodio creado por el funcionamiento de la bomba de sodio. Esto permite acumular glucosa en el citosol o en el citoplasma y luego pasa a la circulación portal por difusión facilitada. Al llegar al hígado, lo que hace es penetrar en los hepatocitos. En las membranas de los otros tejidos, la glucosa utiliza un mecanismo de difusión facilitada que le permite entrar. Esto sería un resumen general del metabolismo de los glúcidos. Ahora vamos a ir viendo uno por uno.
Bien, la fosforilación de la glucosa. La reacción de fosforilación es el paso inicial de todas las vías de utilización de los monosacáridos. Cualquiera sea el destino, la primera reacción que hay que hacer es una esterificación con ortofosfato para formar glucosa 6-fosfato, G6P. Esta reacción es catalizada por la exoquinasa. Existen 4 isocimas de exoquinasas, la 1, la 2 y la 3 existen en diversas proporciones en distintos tejidos y son un tanto inespecíficas, ya que pueden fosforilar en el carbono 6, además de a la glucosa, también puede fosforilar a otras exosas. Son inhibidas por glucosa 6-fosfato, que actúa como un efector alostérico negativo. Y por su parte, la isocima 4 es llamada glucoquinasa, se encuentra en el hígado y es altamente específica, solo va a actuar sobre la glucosa. Solo utiliza D-glucosa como sustrato. Su actividad se ajusta a la cantidad de glucosa disponible y no es inhibida por la glucosa 6-fosfato. Bien, tanto las exoquinasas como la glucoquinasa requieren la presencia de ATP, que cede el radical fosfato y la energía que hace posible la reacción. El magnesio es otro factor necesario para la actividad de ambas enzimas y este ion se une al ATP. En realidad, el ATP magnesio actúa como un sustrato de la enzima. Esta sería la reacción, tienen la D-glucosa, la exoquinasa que sí o sí requiere el ATP y el magnesio. El ATP se transforma en ADP y el fosfato es liberado y se une a la glucosa fosforilándola en el carbono 6 y se forma de esa manera glucosa 6-fosfato. Ese compuesto es el que luego va a permitir cualquiera de las vías metabólicas que vamos a ver ahora. Bien, convierte a la glucosa en un compuesto mucho más apto para futuras transformaciones. Las membranas celulares son impermeables a glucosa 6-fosfato, por lo que la glucosa 6-fosfato de esta manera queda atrapada dentro de la célula y debe seguir las alternativas metabólicas que se le van a ofrecer. Mantiene baja la concentración intracelular de glucosa y el gradiente es favorable para el ingreso de más glucosa a la célula. Constituye una encrucijada metabólica porque a esa glucosa 6-fosfato, de esa glucosa 6-fosfato van a partir y a su vez le van a llegar distintas vías metabólicas o alternativas que puede seguir. Las vías metabólicas de la glucosa serían las siguientes. Glucógeno-génesis es la conversión de glucosa en glucógeno. Glucogenólisis es la liberación de la glucosa, es decir, el glucógeno se degrada liberando glucosa. Glucólisis es la degradación de la glucosa o glucógeno a piruvato y lactato. Descarboxilación oxidativa del piruvato. El piruvato que se forma en la glucólisis es convertido en un resto de 2 carbonos llamado acetilo o acetato. Luego, el ciclo del ácido cítrico, o también llamado ciclo de Krebs o de tricarboxílico. Los restos acetatos son oxidados a dióxido de carbono y agua. Y las otras vías son el ciclo de hexosa monofosfato o vía de las pentosas, es una vía alternativa de oxidación de la glucosa, y la gluconeogénesis es la formación de glucosa o de glucógeno a partir de fuentes que no sean glucídicas. Por ejemplo, a partir de aminoácidos glucogénicos, a partir del lactato y del glicerol. Bien, la primera que vemos es la gluconeogénesis. Puede realizarse en muchos tejidos del organismo bajo la misma serie de reacciones, pero adquiere una gran importancia en lo que sería el hígado y el músculo. Es un proceso anabólico que requiere energía y las etapas son las siguientes. El primer paso es el que ya dijimos antes, es la fosforilación o la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. El segundo paso es la formación de glucosa 1-fosfato. Una transferasa llamada fosfoglucomutasa lo que hace es catalizar la transferencia intramolecular del grupo fosfato desde el carbono 6 de la glucosa hasta el carbono 1, por lo que se convierte en un éster glucosa 1-fosfato. La enzima está requiriendo magnesio
¿sí? Y usa como cofactor al diéster glucosa 1,6 bisfosfato y la reacción es reversible. El tercer paso es la activación de esa glucosa. La glucosa 1-fosfato reacciona con el nucleótido de alta energía, es decir, con uridín trifosfato, y forma uridín difosfato glucosa y pirofosfato. La reacción es catalizada por la uridín difosfato glucosa, pirofosforilasa, y es irreversible, ya que el pirofosfato inorgánico es rápidamente hidrolizado por acción de una pirofosfatasa. La formación del nucleótido azúcar dota a la glucosa de la reactividad necesaria para poder participar de la síntesis de glucógeno. El cuarto paso es la adición de glucosas a la estructura polimérica. La glucosa activada del nucleótido azúcar es transferida a uno de los restos de glucógeno preexistentes en el tejido y se establece una unión glucosídica entre el carbono 1 y el carbono 4 de una glucosa terminal en las cadenas de glucógeno del tejido. Es catalizada por la glucógeno sintetasa o glucosiltransferasa, que requiere para su acción la presencia de una estructura polimérica de glucosas sobre la cual seguir agregando glucosas en unión 1,4. La reacción es irreversible y determina el alargamiento lineal. En el quinto paso se produce la formación de las ramificaciones. Cuando una cadena ha sido alargada de forma lineal hasta 8 o más residuos de glucosa, interviene otra enzima transfiriendo un segmento de no menos de 6 glucosas para insertarlo mediante una unión glucosídica 1,6 sobre otra cadena vecina. La enzima es la oligo 1,4,1,6 glucanotransferasa o enzima también llamada enzima ramificante. La glucógeno sintetasa está presente en dos formas interconvertibles, la sintetasa B, que es la inactiva, y la A es la activa. La forma B solo muestra actividad en presencia de concentraciones saturantes, es decir, altas concentraciones de glucosa 6-fosfato, que actúa siempre como un efector alostérico positivo en el caso de esta enzima. Y la forma A es activa independientemente de si hay o no glucosa 6-fosfato. La sintetasa B es transformada por acción de una fosfatasa en la forma A. Esta es reconvertida a forma B por un proceso de fosforilación enzimática dependiente de la presencia de un nucleótido que actúa como mensajero químico, que es el AMP 3'5' cíclico. Es una enzima regulatoria a través de la cual es posible modular a la gluconeogénesis. Perdón, a la glucogenogénesis. Bien, la síntesis en condiciones de ausencia de glucógeno es posible si se tiene la enzima iniciadora de glucógeno que utiliza una proteína como aceptor y sobre ella une la primera glucosa. Luego continúa agregando unidades de la exosa por enlaces alfa 1,4 y sobre esta base pueden actuar las demás enzimas. El costo energético de la incorporación de cada molécula de glucosa a glucógeno representa un gasto de 2 ATP. Si se considera a partir de la glucosa 6-fosfato, el consumo sería de 1 ATP. La célula sintetiza el glucógeno, ya que el acúmulo de un número de moléculas de glucosa 6-fosfato similar al de unidades de glucosa contenidas en el glucógeno estarían produciendo un incremento de la presión osmótica, lo que llevaría a que la célula se hinche y se destruya. En cambio, con el glucógeno, el incremento que se produce en la célula es despreciable. Bien, la otra vía sería la glucogenólisis. Es la fosforilación el primer paso es la fosforilación de glucógeno. La degradación es iniciada por acción de la fosforilasa, que lo que hace es catalizar la ruptura de las uniones glucosídicas alfa 1,4 por inserción de fosfato en el carbono 1 de los restos de glucosa.
La enzima actúa a partir del extremo no reductor de las ramificaciones y va liberando glucosa 1-fosfato hasta que la rama atacada queda reducida a 4 unidades monosacáridicas. Aquí debe intervenir otra enzima, que es la oligo 1,4-glucanotransferasa, que lo que hace es desprender el trisacárido terminal de la ramificación y lo transfiere al extremo no reductor de una rama vecina, a la cual lo une por un enlace alfa 1,4. La ramificación queda reducida a una sola glucosa con una unión alfa 1,6. El segundo paso son la hidrólisis de las uniones glucosídicas 1,6. La ruptura de este enlace se realiza por hidrólisis y está catalizada por la amino 1,6-glucosidasa o enzima desramificante que deja glucosa en libertad. Una vez que ha actuado esta enzima, la cadena es atacada de nuevo por la fosforilasa que continúa liberando la glucosa 1-fosfato hasta que la próxima unión alfa 1,6 se encuentre a una distancia de 4 restos de glucosa. Entonces se vuelve a repetir la participación de la enzima desramificante y bueno, y así sucesivamente. El glucógeno se va transformando en glucosa 1-fosfato y algunas glucosas libres. Se calcula que se produce una glucosa libre por cada 9 glucosas 1-fosfato. Bien, el tercer paso es la formación de glucosa 6-fosfato. La glucosa 1-fosfato es convertida en glucosa 6-fosfato por la fosfoglucomutasa. Y el cuarto es la formación de glucosa libre. La hidrólisis de la glucosa 6-fosfato a glucosa y fosfato inorgánico es catalizada por la glucosa 6-fosfatasa, la cual se encuentra en el hígado, pero no en el músculo. Por lo tanto, el hígado es capaz de ceder glucosa a la circulación, mientras que el músculo no. En el músculo, el glucógeno se degrada y la glucosa 6-fosfato no se puede hidrolizar, por lo que sigue su camino catabólico, ¿sí?, en el propio músculo, principalmente por la vía de la glucólisis. Esto sería una síntesis de las vías y degradación, la vía de síntesis, un esquema, ¿sí?, de las vías de obtención y degradación de glucógeno en el hígado. Glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato y glucógeno, con las enzimas que actúan, ¿no?, correspondientes. Y la vía contraria es glucógeno, glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato y glucosa. Bien. Hay ciertas enfermedades genéticas, son errores, se llaman como, esas enfermedades genéticas vienen o son debidas a errores congénitos de metabolismo, se deben a trastornos genéticos que determinan la ausencia o la disminución marcada de una determinada actividad enzimática y se la llama glucogenosis y se caracterizan por el acúmulo por cantidades anormalmente elevadas de glucógeno en ciertos tejidos o por la formación de glucógeno de estructuras anómalas. Algunas de esas enfermedades son la enfermedad de von Kierke o glucogenosis tipo 1, la enfermedad de McCarle o glucogenosis tipo 5, la glucogenosis tipo 2, 6, 7 y 8, glucogenosis tipo 3 y la glucogenosis tipo 4 o enfermedad de Andersen. Bien, la glucólisis, una molécula de glucosa, es desdoblada en 2 de piruvato y se produce energía utilizable. El proceso puede cumplirse incluso en ausencia de oxígeno. Funciona en todos los seres vivientes siguiendo exactamente las mismas etapas, pero lo que varía es el destino final del piruvato. Muchos microorganismos también realizan por esta vía la degradación de la glucosa y otros monosacáridos, lo cual se llama fermentación. Los productos terminales difieren según el microorganismo que sea. En los seres aerobios, cuando un tejido funciona con una provisión insuficiente de oxígeno, el piruvato es convertido a lactato. Permite al músculo obtener energía para su contracción en anaerobiosis, es decir, en ausencia de oxígeno. Bien, la serie de reacciones que forman parte o forman la glucólisis se divide en 2 fases. En la primera fase, la molécula de hexosa sufre 2 fosforilaciones y es escindida en 2-triosa-fosfato.
Se invierte energía para formar compuestos más reactivos y el resultado es la ruptura de la molécula de 6 carbonos en 2-gliceraldehído, 3-fosfato, de 3 carbonos cada uno. En la segunda fase, la triosa-fosfato sufre una oxidación y redistribución de elementos en la molécula que llevan a la formación de intermediarios con uniones de alta energía capaces de transferir grupos fosfatos al ADP para formar ATP. Todas las enzimas se encuentran en el citosol, razón por la cual la glucólisis se cumple por completo en el citoplasma de la célula. Bien. La primera fase, a partir de la glucosa, la fosforilación es catalizada por las hexoquinasas y glucoquinasa para obtener glucosa 6-fosfato. Cuando se parte del glucógeno, la degradación hasta glucosa 6-fosfato se cumple en 2 etapas, que es lo que ya vimos antes, catalizada por la fosforilasa y la fosfoglucomutasa. La primera de las reacciones, a partir de la glucosa 6-fosfato, va a ser la formación de fructosa 6-fosfato. Por un proceso de isomerización se convierte la glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato. La reacción es reversible y está catalizada por la fosfoglucoisomerasa, la cual requiere la presencia de magnesio o de manganeso. Acá tendrían la glucosa 6-fosfato y que por una reestructuración me estaría dando la fructosa 6-fosfato. Bien, luego lo que estaría sucediendo es la fosforilación de esa fructosa 6-fosfato, sufre una fosforilación en el carbono 1 y se transforma en fructosa 1,6 bifosfato, se gasta un enlace fosfato de alta energía aportado por ATP, es catalizada por fosfofructoquinasa que requiere magnesio, es una reacción irreversible. La enzima es activada por AMP y ADP y es inhibida por concentraciones elevadas de ATP o de citrato. La fructosa 6-fosfato, la fosfofructoquinasa y la fosforilación produciendo la fructosa 1,6 bifosfato. Bien, la tercera reacción es la formación de triosas fosfato, la fructosa 1,6 bifosfato es escindida, o sea, se rompe en 2 triosas fosfato. Por un lado, el D-gliceraldehído 3-fosfato y por el otro, la dihidroxiacetona fosfato. La reacción es catalizada en ambos sentidos por una liasa que es llamada aldolasa. Fructosa 1,6 bifosfato, la aldolasa, y se producen o se rompe en 2 partes. Por un lado el D-gliceraldehído 3-fosfato y por el otro la dihidroxiacetona fosfato. Bien, el 4 es la interconversión de las triosas fosfatos, será solo la D-gliceraldehído 3-fosfato puede continuar directamente la vía, la dihidroxiacetona fosfato no puede continuar, para poder continuar tiene que ser convertida en D-gliceraldehído 3-fosfato, por eso tiene otra etapa, otra reacción. Esto es posible, si esa conversión es posible gracias a la conversión reversible de las triosas entre sí por acción de la triosa fosfato isomerasa. Tengo la dihidroxiacetona fosfato, la acción de la triosa fosfato isomerasa y se me forma gliceraldehído 3-fosfato. Bien, y el quinto paso es la oxidación y fosforilación del gliceraldehído 3-fosfato. Se produce una oxidación por dehidrogenación del gliceraldehído. La energía que esta reacción genera es usada para introducir ortofosfato del medio y formar 1,3 bifosfoglicerato, que posee un enlace de alta energía. La reacción es catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, óxido reductasa que utiliza NAT como coenzima. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato, catalizada por la gliceraldehído 3-fosfato de hidrogenasa, me genera 1,3 bifosfoglicerato. El otro paso es la fosforilación a nivel del sustrato, es decir, el fosfato de alta energía puede ser transferido
para la formación de ATP en una reacción entre 1,3 bifosfoglicerato y ADP, catalizada por fosfoglicerato quinasa, que da como producto 3-fosfoglicerato y ATP. Esta sería la reacción 1,3 bifosfo, porque tiene 2 fosfatos, glicerato, ¿sí? Catalizada por la fosfoglicerato quinasa. Se produce la formación de ATP y se forma la 3-fosfoglicerato. Después, la otra reacción es la formación de 2-fosfoglicerato. El 3-fosfoglicerato es convertido a 2-fosfoglicerato por una transferencia intramolecular del radical fosfato que estaba en el carbono 3, lo pasan al 2, catalizada por la fosfogliceromutasa y necesita también de la presencia de magnesio. Es una reacción reversible. La otra reacción es la formación de fosfoenol piruvato. Se produce una deshidratación y la redistribución intramolecular, ¿sí? En el 2-fosfoglicerato. Es catalizada por la enolasa y requiere la presencia de magnesio o de manganeso. Entonces la 2-fosfoglicerato por acción de la enolasa es una reacción también reversible. Se estaría produciendo el fosfoenol piruvato con el desprendimiento de agua. Bien. La otra reacción es la segunda fosforilación a nivel del sustrato. El enlace fosfato de alta energía del fosfoenol piruvato es transferido otra vez a ADP por acción de la enzima piruvato quinasa, que requiere de iones magnesio o manganeso, y el potasio tiene un efecto activador sobre la enzima. La reacción es irreversible. El enol piruvato resultante de la reacción se transforma de inmediato, de forma espontánea porque es inestable, se transforma en piruvato. Entonces, fosfoenol piruvato, por acción de la piruvato quinasa, el fosfato permite la transformación de ATP y se forma un enol piruvato que instantáneamente, al ser inestable, se produce el piruvato. El último paso es la formación de lactato. Cuando la disponibilidad de oxígeno es escasa o nula, ese piruvato es reducido a lactato por acción de la lactato deshidrogenasa, que utiliza NAD como coenzima. El proceso es reversible y asegura la reoxidación del NAD y permite a la glucólisis seguir funcionando. Bien, ahí tienen de forma resumida la vía glucolítica o la glucólisis. Si parte de glucógeno, fosforilasa, glucosa 1-fosfato, fosfoglucomutasa, se forma la glucosa 6-fosfato. Si parto de glucosa, por la exoquinasa, se forma glucosa 6-fosfato y ahí continúa toda la vía. Se produce fructosa 6-fosfato, fructosa 1,6 bisfosfato, se desdobla en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona fosfato. Esa dihidroxiacetona fosfato no puede continuar la vía, sino que tiene que ser transformada en gliceraldehído 3-fosfato. Este después se transforma en 1,3 bifosfoglicerato. A su vez se transforma en 3-fosfoglicerato, en 2-fosfoglicerato, fosfoenol piruvato y por último piruvato. Si hay ausencia de oxígeno, se estaría produciendo el lactato. Bien, en la glucólisis cada mol de glucosa que ingresa en la vía da origen a 2 moles de triosafosfato, a 2 gliceraldehído 3-fosfato y se convierten en 2 moles de lactato, en ausencia de oxígeno, ¿no? En la primera fase, a partir de glucosa se consumen 2 ATP en las fosforilaciones y a partir del glucógeno no se consume ATP. En la segunda fase se producen 2 etapas en las cuales hay síntesis de ATP. Y si consideramos que cada glucosa da lugar a 2 triosafosfatos, la producción total de ATP por cada mol de glucosa va a ser de 4 moles. El balance final de la glucólisis será una ganancia neta de 2 moles de ATP por cada mol de glucosa utilizada. Bien, con la glucólisis se estaría llevando a piruvato
Y el proceso que sigue cuando hay una adecuada provisión de oxígeno es la descarboxilación oxidativa de ese piruvato. Es decir, que el piruvato puede ser oxidado a dióxido de carbono y agua. El lactato puede seguir el mismo camino cuando hay disponibilidad de oxígeno, pero para que el lactato siga el mismo camino, primero tiene que transformarse en piruvato por la lactato dehidrogenasa y de esa manera puede ser usado como combustible. El piruvato es degradado dentro de las mitocondrias. Para ello lo que hace es atravesar la membrana interna de estas organelas gracias a un transportador que lo introduce en la matriz. Y aquí se cumple el primer paso, que es una descarboxilación oxidativa en la cual se pierde el grupo carboxilo, se desprende dióxido de carbono y queda un resto de 2 carbonos llamado acetilo o acetato. La descarboxilación es catalizada por un sistema multienzimático llamado complejo piruvato dehidrogenasa, que está constituido por 3 enzimas: la piruvato dehidrogenasa o piruvato descarboxilasa, la dihidrolipoil transacetilasa y dihidrolipoil dehidrogenasa. Participan 5 coenzimas: pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAT y NAT. El ordenamiento de los componentes del sistema asegura un funcionamiento eficiente del sistema y la ecuación total se puede representar de esta manera. ¿Sí? La piruvato con el desprendimiento del dióxido de carbono que me estaría formando acetilcoenzima. Bien, la reacción es compleja y se cumple en varias etapas, pero básicamente lo que se está produciendo es que la piruvato dehidrogenasa unida a el pirofosfato de tiamina cataliza la descarboxilación del piruvato, se libera dióxido de carbono y queda un resto de 2 carbonos, es decir, un acetilo, que es cedido a ácido lipoico. El resto acetilo es transferido desde el ácido lipoico a la coenzima A en una reacción catalizada por dihidrolipoil transacetilasa y el lipoato queda reducido. Y por último, la oxidación del lipoato catalizado por la dihidrolipoil dehidrogenasa, una flavoproteína con FAT que finalmente transfiere los hidrógenos a NAT. El proceso es irreversible y se forman dióxido de carbono, NAT más protones y acetilcoenzima A. Bien, la actividad del complejo puede ser modificada por algunos metabolitos, lo cual convierte el sistema en un sitio de regulación. El resto de 2 carbonos queda unido por un enlace tioéster de alta energía a la coenzima A, formando acetilcoenzima A, es decir, acetato activo. El acetilo adquiere una gran reactividad y puede participar de reacciones químicas siguientes. El NAT reducido, generado en la reacción, cede sus hidrógenos a la cadena respiratoria, donde finalmente se van a unir con oxígeno para formar el agua. Cada 2 hidrógenos que se transfieren en la cadena a partir de NAT se generan 3 uniones de alta energía en forma de ATP. La descarboxilación de 1 mol de piruvato puede engendrar 3 moles de ATP. Bien, vamos a ver ahora la otra vía, que sería una vez que se produce la acetilcoenzima A, ese acetilcoenzima A va a sufrir otra vía metabólica de la glucosa, que es el ciclo del ácido cítrico o también llamado el ciclo de Krebs. La acetilcoenzima A es un intermediario clave, se forma por descarboxilación del piruvato, por la oxidación de ácidos grasos, de aminoácidos y entre otros. Es decir, no solo viene por la parte de la vía de la glucosa, también puede venir por otros derivados de otros, por ejemplo la oxidación del ácido graso. Puede ser usado para la síntesis de estructuras moleculares como el colesterol, lo que lo convierte en otra encrucijada a la cual convergen, ¿sí?, varias vías metabólicas. Va a depender de las necesidades de la célula a qué vía va a ser destinado. También puede ser oxidado, ¿sí?, en el ciclo de Krebs puede ser oxidado en las células hasta dióxido de carbono y agua a través del ciclo del ácido cítrico o del ciclo de Krebs, o también llamado de los ácidos tricarboxílicos, el cual se cumple por completo dentro de la mitocondria. Este ciclo comprende una serie de reacciones en las cuales se produce la oxidación total de los restos acetatos procedentes de distintos orígenes y la acetilcoenzima A inicia las reacciones combinándose con oxaloacetato, el cual al final se regenera
y el resto acetilo forma 2 moléculas de dióxido de carbono. La primera de las reacciones es la formación de ácido cítrico, la condensación del resto de 2 carbonos de acetilcoenzima A con oxaloacetato estaría dando citrato, es un compuesto de 6 carbonos y 3 grupos carboxílicos, catalizada por la citrato sintetasa, se forma una unión entre el metilo del acetato y el carbonilo del oxaloacetato, es irreversible y la enzima es regulatoria, es inhibida por ATP. El oxaloacetato, la acetilcoenzima A, por acción de la citrato sintetasa, forman el citrato. Fíjense, los 2 carbonos que provienen de la acetilcoenzima A están marcados con asteriscos, son estos 2. Bien, el segundo paso es la formación de isocitrato. El citrato sufre un proceso de isomerización convirtiéndose en isocitrato. Primero se deshidrata, es decir, pierde agua, a cis-aconitrato, y luego recupera agua y forma el isocitrato de nuevo. Forma el isocitrato. Ambas están catalizadas por una enzima llamada aconitasa. De citrato, ¿sí? Este era el citrato que se me produjo en la reacción anterior. Por acción de la aconitasa se pierde agua y se produce cis-aconitato. Y luego, otra vez por acción de la aconitasa, vuelve a hidratarse y se forma isocitrato. Bien, la tercera reacción es la oxidación del isocitrato. Experimenta una dehidrogenación que lo convierte en oxalato succinato. Cataliza esa reacción la enzima llamada isocitrato dehidrogenasa, que es una óxido reductasa que utiliza NAD como coenzima y requiere de magnesio o manganeso para su actividad. La afinidad por el sustrato es aumentada por la presencia de ADP, mientras que el ATP y el NAD tienen un efecto inhibitorio. Es el principal sitio de regulación del funcionamiento del ciclo de Krebs. La cuarta reacción es la descarboxilación del oxalosuccinato. La isocitrato de hidrogenasa puede catalizar la descarboxilación del oxalosuccinato para dar alfa-cetoglutarato. Se libera la primera molécula de dióxido de carbono y se origina un intermediario dicarboxílico de 5 átomos de carbono. Fíjense que el oxalosuccinato, por acción de la isocitrata de hidrogenasa, requiere la presencia de magnesio o de manganeso. Se libera dióxido de carbono y queda el alfa-cetoglutarato. Los 2 carbonos que se habían introducido en la acetilcoenzima A siguen estando y no forman parte del dióxido de carbono que se liberó. Bien, el paso 5 es la descarboxilación oxidativa del alfa-cetoglutarato. El proceso es catalizado por un sistema multienzimático que es llamado complejo alfa-cetoglutarato de hidrogenasa. Está formado por 3 enzimas que requieren las coenzimas pirofosfato de tiamina, ácido lipoico, coenzima A, FAT y NAD. Los productos de la reacción son el dióxido de carbono, el NAD más protones y la succinil coenzima A. Este último es un resto dicarboxílico de 4 carbonos unido a la coenzima A por un enlace de alta energía. Es una reacción exergónica e irreversible. Los 2 carbonos que provenían de la acetilcoenzima A siguen estando. Se produce nuevamente la liberación de dióxido de carbono. Bien, la otra reacción es la formación de succinato. La succinil coenzima A es convertida en succinato y coenzima A libre por la acción de la succinato tioquinasa. Requiere la presencia del nucleótido guanosina difosfato, GDP, y de fosfato inorgánico. La energía contenida en la unión tioéster es usada para realizar una fosforilación del GDP y obtener el compuesto rico en energía, que es la guanosina trifosfato, es decir, el GTP. A partir de este GTP se puede formar ATP por acción de una enzima, que es la nucleócido difosfato quinasa. Esta sería la reacción GTP más ADP, se me forma GDP más ATP. Y la reacción que estaría produciéndose es la succinil coenzima A, por acción de la succinato tioquinasa me forma succinato y coenzima A libre.
La otra reacción es la dehidrogenación del sucinato. El sucinato es oxidado a fumarato por acción de la sucinato dehidrogenasa. Es una flavoproteína que posee FAT como aceptor de electrones. La enzima produce solo el isómero trans fumarato. Está unida a la membrana interna de la organela y es inhibida de forma competitiva por el oxaloacetato. Bien, la siguiente reacción es la hidratación del fumarato, es decir, sufre una adición de agua y se convierte en malato. La reacción es catalizada por una hidratasa que es llamada fumarasa. Y ese malato luego sufre una oxidación, pierde los dos hidrógenos para transformarse en oxaloacetato. La enzima que cataliza es la malato dehidrogenasa, que utiliza NAD como coenzima. Fíjense que los dos carbonos que provenían del acetilcoenzima A aún siguen estando. Esa sería la última reacción del ciclo de Krebs. Bien, con la formación del oxaloacetato, el compuesto final e inicial de la serie de reacciones se cierra un ciclo, ¿sí? Y se vuelve a dar otra vuelta en el ciclo. Durante una vuelta completa del mismo, se liberan 2 moléculas de dióxido de carbono y 8 átomos de hidrógeno. 3 pares de esos hidrógenos fueron cedidos a NAD y el par restante a FAT. En la cadena respiratoria, esos 4 pares de hidrógeno van a formar con el oxígeno 4 moléculas de agua. Esta sería la reacción total, ¿sí?, del ciclo de Krebs a partir de acetilcoenzima A, y estas son todas las reacciones resumidas. Luego tienen en esta imagen el ciclo completo a partir del oxaloacetato, todas las reacciones que fueron sucediendo, las 2 pérdidas del dióxido de carbono, cada una de las enzimas y la regeneración del oxaloacetato para dar otro ciclo. Bien, dado que los intermediarios del ciclo se regeneran en cada vuelta del mismo, puede decirse que es una vía autocatalítica, es decir, provee sus propios sustratos. Sin embargo, es necesaria la provisión de una serie de compuestos que no son intermediarios, como ser el acetilcoenzima A, el NAD, el FAT, el GDP, el pirofosfato y el agua. El fosfato y el agua. No existen limitaciones en el abastecimiento de agua, de fosfato y de acetilcoenzima A, porque siempre abundan en la célula. El ciclo de Krebs se dice que es un ciclo anfibólico, ya que funciona tanto como una vía catalítica como una vía analítica, es decir, consume y libera energía. Hay otras vías y reacciones que dan como productos intermediarios del ciclo. A esas vías que dan intermediarios del ciclo se las llama vías anapleróticas. En las reacciones de oxidación del ciclo, las coenzimas que son reducidas ceden sus hidrógenos a la cadena respiratoria, lo cual se traduce en producción de ATP. Cada par transferido de NAD genera 3 ATP y los que ingresan a partir de FAT van a producir, como ya dijimos antes cuando vimos cadena respiratoria, 2 ATP. El balance total va a ser el siguiente: de isocitrato a oxalosucinato va a generar 3 moles de ATP, de alfa-acetoglutarato a succinilcoenzima A 3, succinilcoenzima A a succinato 1, de succinato a fumarato 2, de malato a oxaloacetato 3. La suma total por mol de acetato genera 12 moles de ATP. El balance energético de la oxidación de la glucosa, es decir, de todos los pasos que sufre la glucosa. Se puede calcular la producción total de la energía a partir de un mol de glucosa cuando ésta es completamente degradada en el organismo a dióxido de carbono y agua. En el caso de la glucólisis, cada mol de glucosa genera 2 moles de ATP. Cuando hay adecuada provisión de oxígeno, el NAD reducido durante la oxidación del gliceraldehído 3-fosfato puede transferir sus electrones a la cadena respiratoria y se producen 3 ATP. Dado que una glucosa origina 2 triosafosfatos, por cada glucosa se van a producir 6 ATP en esta etapa. Y eso, sumado a los 2 ATP de la glucólisis,
dan un total de 8 ATP por cada glucosa. En la descarboxilación del piruvato se van a generar 3 ATP en la cadena respiratoria por transferencia de los equivalentes reductores del NAT reducido, y como cada glucosa da 2 piruvatos, la ganancia de ATP en este proceso va a ser de 6 moles por cada mol de glucosa. Y en el ciclo del ácido cítrico, la producción total por cada acetato es de 12 ATP. Cada glucosa origina 2 acetatos, por lo tanto la producción total va a ser de 24 ATP por cada mol de glucosa. En esta manera se va a producir una producción total de 38 moles de ATP por cada molécula de glucosa que se transforme en dióxido de carbono y agua. Bien, la vía de la hexosa monofosfato, o también llamada vía de las pentosas, algunas células poseen vías alternativas para poder producir metabolitos útiles a partir de glucosa. Una de estas vías, por ser la principal fuente de NAT reducido en el organismo, es la vía de las pentosas. Comprende una serie de reacciones conectadas con la glucólisis, ya que ambos procesos forman intermediarios comunes. Puede dividirse en dos fases. En la primera fase, la glucosa 6-fosfato sufre dos oxidaciones por dehidrogenación y una descarboxilación que la transforma en una pentosa fosfato. Se va a formar ribulosa 5-fosfato y se libera dióxido de carbono. Y en la segunda fase, la ribulosa 5-fosfato va a dar lugar a dos isómeros distintos. Por un lado, la ribosa 5-fosfato y la silulosa 5-fosfato. Esos dos se van a combinar para formar una triosa fosfato y una heptosa fosfato, las cuales darán una hexosa fosfato y una tetrosa fosfato. Una nueva redistribución de ese tipo lleva a la formación de gliceraldehído 3-fosfato y fructosa 6-fosfato, que son intermediarios de la glucólisis. Ahí tienen sintetizado la vía de las pentosas, que da diferentes intermediarios de la glucólisis. Las primeras reacciones de la vía, a partir de glucosa 6-fosfato, gluconato, 6-fosfato gluconato, ribulosa 5-fosfato. Ahí se produce por un lado ribosa 5-fosfato y silulosa 5-fosfato. Luego se van a producir por un lado fructosa 6-fosfato, que es un intermediario, y por el otro se va a producir gliceraldehído 3-fosfato, que es un intermediario, y cedo-heptulosa 7-fosfato, que a su vez produce eritrosa 4-fosfato, termina en gliceraldehído, y el gliceraldehído también puede dar fructosa 6-fosfato, que son todos intermediarios de la glucólisis. Bien, las primeras reacciones de la vía son las siguientes: la oxidación de la glucosa 6-fosfato. La dehidrogenación de la glucosa 6-fosfato produce 6-fosfogluconolactona y es catalizada por la glucosa 6-fosfato dehidrogenasa, una enzima que utiliza NAT como aceptor de hidrógenos. Ahí tienen la transformación de glucosa 6-fosfato en 6-fosfogluconolactona. Bien, la segunda reacción es la formación de 6-fosfogluconato. La 6-fosfogluconolactona es transformada en 6-fosfogluconato por la gluconolactona hidrolasa. Y la otra reacción es la oxidación del fosfogluconato. El segundo paso oxidativo es catalizado por la 6-fosfogluconato dehidrogenasa, que también requiere de la presencia de NAT fosforilado. Y los productos de la reacción son la pentosa ribulosa 5-fosfato y anhídrido carbónico. El proceso tiene lugar en dos pasos con formación de 3-ceto-6-fosfogluconato como intermediario. Y bien, y por último, la gluconeogénesis permite obtener glucosa cuando en la dieta no se ofrecen suficientes hidratos de carbono. Hay tejidos que pueden obtener energía a partir de lo que serían glúcidos o de lípidos, pero siempre hay un requerimiento basal de glucosa. En condiciones anaeróbicas, la glucosa es el único combustible que puede suministrar energía. En ciertas células, como las del sistema nervioso y los eritrocitos, solo se puede usar glucosa. Existen vías que aseguran la producción de glucosa cuando el aporte externo de esta no es suficiente. En el ser humano, el hígado y el riñón son los principales órganos gluconeogénicos. El principal mecanismo es la inversión de la glucólisis. En la descripción
Había algunas reacciones que eran irreversibles, que hacen imposible una reversión simple. Por ejemplo, de piruvato a fosfonolpiruvato, de fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a glucosa y de glucosa 1-fosfato a glucógeno. En los tejidos con gluconeogénesis, estas reacciones pueden realizarse en sentido inverso gracias a la existencia de mecanismos especiales. Por ejemplo, de piruvato a fosfonolpiruvato, el piruvato es transformado en oxaloacetato gracias a la piruvato carboxilasa, que requiere como cofactores a la biotina y el ATP. Es una reacción de carboxilación donde se introduce una molécula de dióxido de carbono del medio para formar un carboxilo. El oxaloacetato puede ser convertido en fosfonolpiruvato por la acción de la fosfonolpiruvato carboxiquinasa, que cataliza la descarboxilación del oxaloacetato, y su transformación a fosfonolpiruvato se requiere GTP y se libera dióxido de carbono. Como el oxaloacetato no atraviesa la membrana interna y sí lo hace el malato, el desvío inicial se realizaría según el piruvato se convierte primero en oxaloacetato, el oxaloacetato se reduce a malato, el malato pasa al citoplasma y allí es oxidado a oxaloacetato por la isocima citosólica de la malato de hidrogenasa. Y por último, el oxaloacetato es transformado en fosfonolpiruvato, por la carboxiquinasa. Las dos primeras reacciones ocurren en la matriz mitocondrial y las restantes en el citoplasma. De fructosa 1,6-bifosfato a fructosa 6-fosfato, la fructosa 1,6-bifosfato sufre una hidrólisis a nivel de la unión del fosfato al carbono 1. La reacción es catalizada por la bifosfofructoso-fosfatasa y libera fosfato inorgánico. La enzima es estimulada por ATP. De glucosa 6-fosfato a glucosa es catalizada por otra fosfatasa específica, la glucosa 6-fosfatasa. Se encuentra en el intestino, en el hígado y en el riñón, que son órganos que pueden liberar glucosa a la sangre. Y de glucosa 1-fosfato a glucógeno, la ruptura del glucógeno a glucosa 1-fosfato es llevado a cabo por la fosforilasa. El camino inverso comprende la formación de UDP-glucosa y las enzimas UDP-glucosa pirofosforilasa, glucógeno sintetasa y la ramificante. El proceso es irreversible. Bien, el lactato formado durante la glucólisis ingresa en la vía gluconeogénica, oxidándose a piruvato por acción de la lactato de hidrogenasa. La participación de oxaloacetato en las dos primeras reacciones de la vía conecta a la gluconeogénesis con el ciclo de Krebs y el oxaloacetato puede ser derivado hacia la síntesis de glucosa. Toda sustancia capaz de transformarse en uno de esos intermediarios es potencialmente glucogénica. El acetilcoenzima A no es glucogénico. Acá tienen resumido el proceso de gluconeogénesis. La formación de una molécula de glucosa a partir de 2-depiruvato o de lactato es un proceso endergónico que requiere un aporte de energía. El proceso total se hace en el organismo con una disminución de energía libre gracias al acoplamiento con la hidrólisis de enlaces de alta energía. La síntesis de una molécula de glucosa por esta vía empleando 2-depiruvato exige el gasto de 6 enlaces de ATP. En el hígado se puede transformar lactato a glucosa. La energía puede ser provista por la oxidación de lactato a piruvato. Esta genera NAD y protones y la transferencia de los hidrógenos a la cadena respiratoria puede producir 3 ATP. La oxidación completa de un mol de lactato va a producir un rendimiento de 18 moles de ATP. En cuanto al metabolismo de otras hexosas, por ejemplo la fructosa y la galactosa son las hexosas que más pueden ingresar con los alimentos. Las transformaciones que sufren ambas las llevan a formar metabolitos comunes con los que se originan a partir de glucosa, por eso el destino de las tres hexosas es el mismo. La fructosa puede ser fosforilada en el carbono 6 por la hexoquinasa. En la reacción se transfiere un grupo fosfato del ATP. Otra enzima cataliza la transferencia de fosfato del ATP al carbono 1 de la fructosa para formar el éster fructosa 1-fosfato. La enzima es específica para la fructosa y no es capaz de fosforilar otras hexosas. Se llama fructoquinasa y se encuentra en el hígado. La fructosa 1-fosfato es escindida, o sea, se rompe
a D-gliceraldehído y dihidroxiacetona, fosfato, por acción de aldolasa B. El gliceraldehído puede ser fosforilado a gliceraldehído 3-fosfato y junto con la dihidroxiacetona fosfato siguen el camino descrito en la glucólisis. Otra transformación que puede sufrir la fructosa 1-fosfato es una fosforilación en el carbono 6 para dar lugar a fructosa 1,6 bifosfato catalizada por la 1-fosfofructoquinasa. Estas son las distintas vías que puede sufrir la fructosa. En cuanto al metabolismo de la galactosa, su transformación en metabolito se cumple en el hígado a través de la formación de la galactosa 1-fosfato, que está realizado por la galactoquinasa, que utiliza ATP como donante del grupo fosfato y de la energía para la reacción. Luego se produce la formación de UDP-galactosa. La galactosa 1-fosfato reacciona con uridín difosfato glucosa para formar UDP-galactosa y glucosa 1-fosfato. Es catalizada por la galactosa 1-fosfato uridil transferasa. La galactosa reemplaza a la glucosa en su unión con el UDP. Y por último, la formación de la UDP-glucosa. La UDP-galactosa es convertida en UDP-glucosa por acción de la epimerasa, que modifica la posición del oxidrilo del carbono 4 de la galactosa. La reacción comprende reducción y oxidación del carbono 4. En la sangre se encuentra libre la de glucosa, ¿sí? Y siempre tiene que haber una determinada cantidad, es decir, la constancia de la sangre que está en la glucosa que está en sangre se llama glucemia. Siempre debe existir una determinada cantidad, es decir, debe haber un límite indicado. Y eso indica que deben existir o existen mecanismos reguladores para lograr mantener ese nivel de glucosa en sangre. Entre los procesos que intervienen en el mantenimiento de ese nivel en sangre se pueden nombrar la regulación de la glucogenogénesis y glucogenólisis en el hígado. Cuando hay un exceso de glucosa en sangre se estimula la glucogenogénesis, es decir, el almacenamiento de glucosa en forma de glucógeno. Cuando la glucemia desciende, es decir, cuando la cantidad de glucosa en sangre es baja, se estimula la glucogenólisis hepática y se libera glucosa a la circulación. Otro sitio podría ser la glucogenogénesis y la utilización de glucosa en músculo y otros tejidos tienden a reducir la glucemia, es decir, tienden a bajar la glucosa en sangre. La conversión de glucosa en otro tipo de sustancia, principalmente en grasa, también tiende a bajar la glucosa en sangre. Y la gluconeogénesis, es decir, la formación de glucosa a partir de aminoácidos y otras sustancias, también van a bajar la glucosa en sangre. En todos los procesos tienen influencia las hormonas. Por ejemplo, la insulina pone en juego mecanismos que tienden a disminuir el nivel de la glucosa en sangre, mientras que hay hormonas producidas en la hipófisis anterior, la corteza y médulas suprarrenales, la tiroide y el glucagón, que tienden a subir los niveles de glucosa en sangre.